Bienvenidos a la semana 1 del curso de base de datos. Mi nombre es Jorge Borges y vamos a comenzar revisando el sílabo. Okay. Vayamos a las unidades. A diferencia de ciclos pasados, esta vez se tienen 4 unidades. Para analizarlas a grandes rasgos, la primera consta de una introducción de cómo funciona la base de datos, algunos conceptos de que cuando se desarrolla software, se desarrolla la base de datos a la vez. Se van a ver también lo que son integridad, algunos conceptos ya de primeras y foráneas que no se preocupen, los vamos a ver en detalle. Y lo más importante de esta unidad es una demostración de un caso de desarrollo. Se va a ver desde el requerimiento del cliente, cómo se va haciendo el diseño de la información que se requiere a partir de unos que nos provee el mismo cliente, hacer un flujo del proceso, cómo se van haciendo las pantallas y cómo finalmente esto cae en un plano de la base de datos. Posterior a eso, también se va a incluir dentro del curso dos aplicativos. Un primer aplicativo que lo vamos a probar para entender justamente a qué nos referimos cuando hablamos de llaves primarias y foráneas, y un segundo aplicativo en el que vamos a comprobar de qué manera funciona la normalización. Es otra palabra complicada, pero no se preocupen, lo vamos a entender de una manera muy sencilla. La segunda unidad está orientada a familiarizarnos con el motor de la base de datos. Vamos a aprender diferentes a las consultas. Poder crear información, por ejemplo, si nosotros guardamos la información de nuestro cliente, su nombre, su dirección, su razón social, todo lo podríamos traer de acuerdo a ciertos filtros, si quisiéramos agruparlos, si quisiéramos no solamente mostrar a nuestro cliente, sino las órdenes hechas por él y aparte sus datos, tendríamos que traerlo de dos lugares, que son dos tablas, etc. La tercera unidad está orientada ya al diseño del plano de la base de datos, que se llama diagrama de tía-relación. Se les va a enseñar cómo armarlo, dos maneras de cómo se puede establecer y va a ser bastante importante para su vida profesional. Y la última unidad, y no menos importante, es la parte de administración de la base de datos. Eso de acá es lo que está referido a la arquitectura de SQL, usuarios, cómo sacar copias de seguridad y algunos conceptos de otro tipo de base de datos que es la no SQL. Les va a servir bastante para su vida profesional una vez que egresen de la universidad. Bueno, respecto al sistema de evaluación, ha cambiado un poco. Estamos hablando del modo presencial. Son 3 prácticas, cada una con 15% de total. Va a haber un proyecto que lo van a tener que ir pensando desde la primera clase, van a tener que ir buscando los grupos, y los cuales se va a evaluar casi al final. El proyecto se evalúa para la semana número 17. Luego, el examen final es en la semana 18 y las prácticas son en las semanas 5, 10 y 15. Solamente recalcando que es 25% del proyecto, lo cual es un porcentaje importante de la nota. Es mayor que cualquiera de las prácticas. Ok. Respecto de los temas ya los hemos mencionado, así que vamos de frente con lo que nos toca en esta primera sesión.
base de datos. Buscar. Por ahora el material no lo han cargado, pero va a estar ya subido. Eso es a lo que yo me refiero. En su material van a tener, por ahora está vacío, pero a diferencia de otros ciclos, van a tener no solamente las PPTs ya de manera estándar, van a tener algunos archivos adicionales orientados a que podamos aprender más rápido, y también van a haber videos y van a haber infografías para que sean más fácil de digerir toda la información que tienen que aprender. Sobre todo en el caso de las personas que falten la primera unidad, les recomiendo bastante que vean el video de cómo es la demo, de la demo inicial. Son varios videos, pero te enseñan cómo se arma un software de manera muy resumida y cómo participa en la base de datos. Y eso incluso te va a servir para otros cursos como el de programación orientada a objetos y el curso integrador. Muy bien, entonces vayamos con la primera semana. Vemos la primera semana. Bueno, el logro de la unidad actual es comprender el uso de una base de datos dentro del diseño e implementación de un sistema empresarial. Para esta primera unidad vamos a utilizar el motor MySQL, que es otra base de datos. El principal, por si acaso, es el SQL Server. La importancia es que les podrá ayudar a ubicar las labores que deben hacerse para diseñar y utilizar una base de datos. Es decir, en qué momento y cómo yo hago mi diseño y mi implementación de la base de datos. Bueno, vamos a revisar básicamente esto. El caso principal no lo voy a tratar en este video porque van a haber videos específicos en el que van a ver solo ese caso, ya vienen en el material por defecto. Esto es solamente para presentar un poco más la parte teórica del curso. Bueno, primero, ¿por dónde empezamos? En que los usuarios no se comunican con una base de datos directamente. Los usuarios utilizan softwares, aplicaciones, interfaces, lo que ustedes quieran, y estas sí se van a comunicar con una base de datos. Entonces, primero tenemos que tratar de un sistema de información. Estos nos ayudan a poder obtener la información de manera rápida y oportuna. Permite reducir el tiempo de los procesos, justamente al unir la información que generan todos estos y poderlos dar de manera resumida y rápida. Por tanto, también va a reducir los costos, porque una cosa es que tú tienes que juntar todas las facturas que tú generaste en papel y luego sacar cuánto es el total, a que tengas un sistema que con un botón presiones el total del mes. Es necesaria información para sobrevivir y prosperar en cuanto a las empresas. Ahora, no significa que siempre tienes que poner un sistema. Cuando las empresas recién empiezan, el papel, el Excel, todo eso está maravilloso. Pero cuando ya comienzan a crecer y son varias personas las que hacen la labor, ya requiere que la información se cuide. Si tú no haces esto, vas a tener muchos lugares en la empresa donde tengan muchos Exceles con información
que debería ser igual. Sin embargo, en toda, por ejemplo, en tu cadena de ventas, desde el vendedor, el jefe de ventas, el almacenero, cada uno va a tener, por ejemplo, su propio Excel de clientes. Y de repente tú lo tienes con unos datos y el almacenero lo tiene con otros. Y ponte que uno de los datos que son diferentes es la dirección. Y tú quedaste con él despacharlo a cierta dirección. Y el almacenero lo despacha en la dirección que tiene registrada. Te van a generar un problema sobre costos. Entonces, esa es la importancia de tener la información interconectada. Muy bien. Bueno, ¿cómo se debe analizar un sistema? Un poco esto ya lo has visto. Ya existen recursos, información, etcétera, dentro del sistema y luego aplicas ingresos, procesamiento y salidas, ¿no? Ingresos, todo aquello que va a ingresar información, dinero, personas, materias primas, esto lo has visto en TGS. Luego lo vas a procesar y vas a convertirlo en salidas, que también puede ser cualquiera de ellos. Un ejemplo puede ser un sistema contable en el que ya se cuenta con personal, ya hay computadoras, calculadoras, etcétera. El ingreso son los documentos, las ventas, movimientos que ocurren en la empresa. El proceso son que tienen que elaborar estados financieros, aquellos que conocen un poquito más de esto, balance general y estados de ganancias y pérdidas. Y la salida es justamente esos mismos documentos. Lo que son los componentes de un sistema de información, tenemos pues que no solamente es la computadora, tenemos también las personas que participan que tienen que conocer este sistema. Tenemos toda la información que tienen que recabar, que de alguna manera tiene que ser fidedigna. Tenemos los mismos softwares, tenemos la parte de telecomunicación porque la máquina no está aislada, tiene que comunicarse con otras máquinas. Y además tenemos unos procedimientos y reglas propias de la empresa para poder registrar la información. Un poco de lo que son las dimensiones de calidad del sistema de información, básicamente son tres. En la primera, de repente la más importante es el tiempo. Tiene que ser en un momento oportuno, tiene que ser rápido. Lo segundo es el contenido. Debe proporcionarse con la menor cantidad de errores. Miren que es menor cantidad, no sin errores. Debe ser importante y tratar de que esté completa. De nuevo acá, tratar de que esté completa. Tú tienes que conversar con tu usuario a ver la información que requiera y recordando que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y es mejor tratar de proveerle la mayor cantidad de información que necesite que dársela de cada varios meses ya de manera completa. Y por último, la forma. No es el hecho de que como tienes toda la información se la avientas al usuario. Tú tienes que ver de qué manera la utiliza. Si no lo haces, lo que va a terminar esto es que él va a pedirte como 20 reportes y para sacar su información la va a sacar del reporte A, del reporte B, reporte C, lo va a bajar cada uno en Excel, lo va a juntar todo y recién va a tener esa información. Ahí no lo estás ayudando. Tú tienes que ver cómo lo necesita, por qué lo necesita y le vas a dar una manera sencilla para que de una sola vista ya tenga lo que está requiriendo. Bueno, tipo de sistemas, los transaccionales, es básicamente para las empresas pequeñas, es cuando, por ejemplo, dicen es un joven de la UTP, ¿qué tal si nos fabrica un sistema de almacenes y comienzas a hacer tu sistemita que registra los ingresos, las salidas y indicas cuánto tiene esto? El segundo tipo son apoyo a las decisiones, viene después del anterior. Es cuando ya tiene un tiempo ahí el sistema, te dicen que el reporte lo bajan en Excel y el jefe del almacén comienza a sacar sus cuadritos informativos. Mire, señor, nuestra tabla de antigüedad, es decir, los artículos que tienen más de 90 días son estos, los que tienen entre 30 y 60 son estos, y por tanto, esos ya deberían ser eliminados. Ok, toda esa información sale en base al anterior y son resúmenes que le permiten a los gerentes, a los jefes, tomar decisiones. Y los últimos son sistemas estratégicos.
que conforme avanza la tecnología aparece, ¿no? Por ejemplo, en su momento fue el correo electrónico, ¿no? Respecto de algo de papel. Otros son, por ejemplo, el WhatsApp Business, que es todo lo que es WhatsApp orientado al negocio, ¿no? En su momento, algunos negocios lo tenían, otros no, y los que lo tenían trabajaban más rápido. Bueno, dos definiciones importantes. El dato e información. Los datos son todos los hechos que tú recabas, ¿no? Tienes una orden de producción, estás fabricando carros y tienen puertas de color tanto, ya todos esos son datos y tú los recoges. Pero tú los puedes procesar y transformar en información. Por ejemplo, las ventas que ocurre cada día son datos, pero el total de ventas por cada semana del año es una información. Tú lo has resumido y te permite ver cómo avanza la empresa, le da un sentido a esos datos. Muy bien, vamos al ciclo de vida del software y de la base de datos. Es decir, cómo cuando tú desarrollas un sistema, cómo estaría participando la base de datos. Respecto a eso también hay un video, pero lo voy a tratar muy brevemente. Por ejemplo, lo que es como introducción. Vamos a pensar que crear un sistema es como construir una casa. ¿Por qué te lo pongo así? Porque cuando tú construyes una casa, tú ves todo lo que pasa. Tú ves el cemento, el ladrillo, y es más fácil de entender. Cuando uno construye un sistema, todo está en la mente, todo está en la máquina, no lo puedes ver así nomás hasta que el sistema ya está funcionando. ¿Ya? Entonces imagínate que construir un sistema es construir una casa. ¿Ya? Para eso tú piensas, ya, yo quiero tener mi departamento, ¿no? Y tú comienzas a pensar, mira, yo quiero que mi cuarto sea al costado de la sala, yo quiero que la cocina se conecte también con la sala, y tú eso lo piensas tú y lo pones en un papelito, ese es tu bosquejo, ¿no? Más o menos de acuerdo al espacio que tiene el departamento, ¿ya? Y se lo trasladas al ingeniero civil. El ingeniero civil toma tus ideas y hace el plano de la casa. Ahora, este plano, obviamente, como ya lo he hecho el civil, ya vio las dimensiones, vio las columnas y demás, sí se podría construir. ¿Tu bosquejo? No. Ok, todo esto finalmente va a llegar a una empresa que lo construye, utiliza el plano, lo terminan de construir eh, en un costo y tiempo que conviene contigo, ¿no? Te dicen, mira, te vamos a entregar de acá 5 meses y te va a costar tanto. Y tienen que convenirlo contigo porque ese es su presupuesto. Ellos no lo van a construir de gratis, ni en el tiempo que les da la gana. Muy bien. Hasta acá. ¿Qué pasa si nosotros no hubiéramos primero pensado en el plano y de frente a la loca hubiéramos construido la casa? Que podría ser que los cuartos que resulten no tengan el espacio que tú necesitas, ¿no? ¿Qué tal si tú querías que tu cuarto fuera más grande y tu cuarto termine siendo más pequeño? La distribución podría estar mal. ¿Qué tal si de la entrada a tu casa, abres la puerta de tu casa y da directo al baño? Y tú reclamas y te dicen, no, lo que pasa es que el espacio daba para eso, ¿no? Esa era la mejor manera de aprovechar el espacio. ¿Tú qué vas a decir si nunca lo pensaste, nunca lo revisaste? ¿No? Por eso es la importancia de los planos, para que tú de antemano, antes que hagas todo el gasto, sepas si las cosas van a ir bien o van a ir mal. Ahora, comparando con un sistema. Cuando tú haces tu bosquejo del plano, lo que tú vas a tener realmente es un bosquejo que tú puedes hacer de las tablas de un sistema. Por ejemplo, acá vamos a hacer un pequeño zoom. Por ejemplo, tú puedes tener un sistema de ventas, ¿ya? Tú tienes tu factura, la cual tiene cabecera de factura y detalle de factura.
En la cabecera van los datos del cliente, el código de la factura, la fecha, y en detalle van los productos de la factura. Y puede estar conectado con una guía de remisión, la cual tiene también una cabecera y el detalle. La cabecera tiene el código, ¿no? Tiene también el cliente y el detalle son los artículos que va a llevar. Entonces, el hacer un bosquejo también se puede hacer con la información que tú contienes, que tú necesitas en tu sistema. Haces tu bosquejo. Luego, con ese bosquejo, el diagrama del proceso y las pantallas y demás, tú podrías construir ya lo que es el plano de la casa. Ese plano, si te das cuenta, tiene los mismos cuadraditos o tablas que el bosquejo, solamente que dentro va a indicar todos y cada uno de los datos. Si no se ve acá nítidamente, no te preocupes, la PPT está ahí y tú vas a poder ver en detalle cada uno de los campos. Y eso vamos a trabajarlo incluso más adelante en el caso de demostración que vamos a dar. Ahora, todos estos datos de acá, todos estos campos o atributos, nos va a permitir guardar la información que requerimos. En el caso de la cabecera de la factura, podemos ver que tiene el código, tiene la fecha de emisión, tiene una relación con la guía. O sea, guardamos el código de la guía que lo generó. Para quienes no están muy familiarizados con factura y guía, la guía indica los artículos que voy a sacar del almacén y la factura es cuánto voy a cobrar por esos artículos que voy a sacar del almacén. Acá está la empresa que está generando la factura, los datos del cliente que van a pagar por la factura, el cajero que generó la factura y algunos subtotales, ¿no? Subtotal, IGB y todo. Esa es la cabecera y por acá es el detalle relacionado más con datos del producto y montos parciales, ¿no? Montos de cada producto. Muy bien. A todo esto, ¿qué cosa es una tabla? Hemos estado hablando de tablas y de repente no lo hemos visto bien. Una tabla es como una entidad. Yo, por ejemplo, hablo de cabecera de factura y puedo hablar de cabecera de guía de remisión. En una cabecera de factura puedo tener el código de factura, la fecha, y como vimos hace un rato, podríamos tener una referencia a la guía de remisión asociada. Y la guía está en otra tabla, ¿no? Y esa otra guía, y cada guía tiene su fecha diferente y sus datos diferentes. ¿Sí? Entonces, todas las tablas, cada una guardando su respectiva información, sus respectivos datos. Todas las tablas que tienen sentido que trabajen juntas deberían estar en la misma base de datos. Es decir, la cabecera de la factura con la cabecera de la guía y las otras tablas que vimos, detalle de factura, detalle de guía, deberían vivir en una misma base de datos llamados por decir ventas, porque deben trabajar juntos. De hecho, acá te doy algunos datos más de una tabla, ¿no? Esta es una tabla. Más adelante veremos que técnicamente se le dice relación, ¿no? Estas son filas de los datos. Y técnicamente se le llama tuplas. Acá están los atributos, ¿no? Y los tipos de datos que requiere cada atributo se le llaman dominios. Acá, por ejemplo, requiere letras y números. Por acá solamente números decimales. Por acá solamente fechas y por acá solamente letras, ¿no? Está un poquito movido. Okay. Bueno, finalmente, ya que tienes el plano, al igual que cuando tú construiste la casa, vamos a construir
justamente todas las tablas relacionadas en un motor de base de datos. En el curso va a ser sobre SQL Server, que es una de las más conocidas en el mercado. Y de nuevo, ¿para qué hicimos un diseño de base de datos? Si de repente se nos puede ocurrir, vamos a crear una cabecera de factura, un detalle de factura y demás, y hacerlo directamente a base de datos. Por las mismas razones que en un plano te puede afectar. Si tú no lo diseñaste bien antes que lo construyas, podrías no estar conectando dos tablas que requieren estar conectadas, ¿sí? Y por tanto, cuando el usuario te pida cierta información, podrías estar imposibilitado de dársela, porque no tienes cómo llegar de una tabla a otra. Porque cuando hiciste tu bosquejo, tú dijiste, tú definiste, voy a permitir que la factura y la guía de remisión se comuniquen por la cabecera. Tú das un camino exacto de conexión. Tú acá también, tú dices que la cabecera, cada cabecera va a tener muchos detalles. En este simbolito también lo estás diciendo. Cada cabecera va a tener muchos detalles. Un detalle va a tener una cabecera. No te preocupes por estos símbolos que lo vamos a ver más adelante, pero tú ya lo estás definiendo. En el caso de el plano final, la relación es más específica. Tú tienes una relación que la cabecera tiene muchos detalles y la conexión entre ambas tablas va a ser por el código de factura, En el caso de la guía también por código de guía, eso es lo que lo conecta. Y lo que conecta la tabla de cabecera de factura con cabecera de guía es código de guía. ¿Ves? A esta altura. Entonces, al igual que en un plano de casa, tú determinas, mira, acá está la entrada entre estas habitaciones, está a la derecha, al centro, a la derecha, al centro, a la izquierda, en algún lado, pero está ahí. Acá también expresamos exactamente por dónde son, por dónde llegas de una tabla a otra. Ok. Ya que hemos entendido de manera general cómo es el ciclo de desarrollo de software, vamos a conversar un poco más realmente cómo es eso. ¿No? Son pocos pasos. El primero es, en un ciclo real de desarrollo, tú vas a hacer un software, identificar el problema. Esto viene conversando con el cliente. Segundo paso, determinar el requerimiento. Es decir, una vez que ya te manifestó, oye, mira, mi proceso es muy lento, hay muchos errores, lo que sea, tú te sientas con él y comienzas a recoger la información. No significa que tú vas a ir una vez y lo vas a recoger todo, es mentira. Tú vas a ir varias veces. Es más, tú podrías haber recogido toda esta información y comenzar a hacer tu análisis, desarrollo y demás, y te das cuenta que te falta información y vas a volver acá. La toma de requerimiento no es puntual. Con experiencia, tú aprenderás a hacer de repente el mínimo toma de requerimiento. Pero apenas comienzas, te apuesto que vas a demorar bastante y no te preocupes, eso es normal. Con esto tienes una serie de datos que tú requieres, como qué cosas es lo que hacen, cómo lo hace, con qué frecuencia, cuál es el problema real, y sobre todo, ya que no me grite, y por eso tiene este simbolito de la base de datos, es qué datos deben guardarse, cuál es la relación entre esos datos, ¿no? Y cuál es su volumen de transacciones, ¿no? Esos datos de acá que tú recabas para hacer el sistema, estos acá solo están orientados a la base de datos, pero está dentro de todo el paquete. Siguiente paso es diseñarlo. ¿Qué significa diseñarlo? Vas a hacer un diagrama de flujo, cómo es el proceso, vas a diseñar las pantallas, vas a ver qué datos requieren y con eso vas a comenzar con un bosquejo y luego tu plano de la base de datos. ¿Sí? Luego, una vez que ya planificaste todo lo que vas a hacer, lo haces. Vas a desarrollar el software,
y vas a prestar atención a cuánto te cuesta desarrollarlo, el tiempo disponible para poderlo hacer y también la disponibilidad de los programadores, ¿no? Acá vas a crearle todo. Ahora, ¿qué pasa entre esta fase y esta fase? Puede ser que haya ajustes. Es una ley que mientras más tiempo pase entre lo que tú planificaste y lo que tú hagas, las cosas cambian. Las reglas en las empresas cambian. Hay nuevas informaciones, nuevas maneras de hacer las cosas que te cambian el sistema. Por eso no es bueno hacer sistemas que demoren varios meses en hacerse. O por lo menos, si lo vas a hacer, tienes que tener en cuenta que vas a tener que hacer muchos controles de cambio, ¿no? Y que el diseño va a ir modificándose lamentablemente por eso. Siguiente. Deberías hacer pruebas a tu sistema. O sea, no es que tú creas un sistema y se lo das al usuario para que lo pruebe y se llegue 1000 veces. No. Tú deberías implementar unas pruebas de tu software, incluso automáticas, y luego unas pruebas integrales, de preferencia automáticas, antes de que el usuario utilice tu software. Y finalmente, ya que está todo probado, comprobado, deberías implementarlo en el servidor, ¿no? Si es un software cliente-servidor, tú vas a instalar el software en cada usuario y vas a tener tu base de datos centralizada. O si es una web, vas a tener un servidor de aplicaciones, servidor web, en el cual el usuario desde su navegador va a poder entrar a esa información y va a poder atender. Y ya está. Muy bien. Dentro de todo esto que hemos visto, la base de datos tiene sus momentos. Tiene un primer momento, el que tiene unas definiciones iniciales, después diseñas la base de datos. ¿Dónde ocurre eso? Cuando diseñas el software. Ahí te dan la información, datos y demás que requieres para tú diseñar tu base de datos. Después, tú haces una implementación de lo que has diseñado y vas a hacer una prueba. ¿Dónde ocurre eso? Durante el desarrollo del software. Esto de acá no lo ve el usuario, eso tú lo creas y lo pruebas. Luego vienen las pruebas relacionadas con la parte antes de justo de la operación. Luego la operación ya es con los usuarios y está relacionado más con la implementación. Muy bien, a todo esto nosotros hablamos de que existía el bosquejo, ¿te acuerdas? La idea inicial. Y luego que exista el plano de la base de datos. Muy bien. Debes saber que existen tres fases en realidad. Está el bosquejo, que se llama diseño conceptual. Luego está un paso intermedio, que es el diseño lógico, que es como el anterior, solamente con los atributos, ¿no? El código, nombre y demás, ¿no? Y está el diseño físico, que es con los atributos, pero indicando el tipo de dato que va a tener. Por ejemplo, un código, tú podrías ser numérico, 1, 2, 3, 4, 5, o podría ser como un bar chart, que son letras. No es como un string. Un bar chart piénsalo como un string. Eso depende del cliente, ¿no? El cliente a veces quiere manejar sus códigos, por ejemplo, órdenes de compra. Ya. Tú de repente, a la orden de compra 1, 2, 3, 4, perfecto, pero algunos clientes quieren manejarla por familia de productos. Entonces, ya yo quiero que todas las órdenes de tela comiencen con tel. Tel 001, tel 002, tel 003. Es depende de. Y de acuerdo a eso, tú vas a hacer tu diseño. Muy bien. Okay. Ya. Y bueno, ya solamente para terminar esta introducción, tú cuando tienes una base de datos, tú, su plano, tú tienes varias maneras de hacerlo. Hay varias notaciones para utilizar, ¿no? Las más famosas son la chain, que es una de las más antiguas, vas a verla en varios libros, y la otra es la Crowfoot, como la que hemos estado viendo más arriba, y lo vas a ver en varios softwares, como el Erwin y otros más, que no vamos a ver en el curso, pero sí lo vas a ver en tu vida profesional. De acá ya vendría un poco más de teoría, que sugiero que la leas. Luego vendría cómo instalar el MySQL, ¿sí?
ya te indico cómo instalar MySQL, y yo te recomiendo que aparte de instalar el MySQL, te instales el MySQL Front, es otro programita para poder hacer las consultas, ¿no? Si no, por lo menos el MySQL instálate. Ya está. Y de ahí viene el caso. Este caso, como te dije, ya tiene un video en el cual te lleva de la mano. Sugiero que lo veas por lo menos. Si lo puedes hacer en paralelo, excelente. Y para poderlo trabajar en esta primera semana, tú vas a tener, vamos a verlo por acá, tú vas a tener un aplicativo que a ti te va a aparecer así, caso ventas 1.jar, ¿ya? Tú tienes que tener llave instalada ya en tu máquina, pero como tú estás llevando base de datos y tú ya llevaste taller de programación, ya llevaste algoritmo, estructura de datos, o estás llevando, de hecho que tienes el llave instalada en tu casa. Entonces solamente le das doble clic y cuando tú le das doble clic va a ser como este de acá, te va a aparecer esto. Dentro de la PPT te explico cómo funciona esto, pero ya para terminar solo a grandes rasgos, lo primero que tienes que hacer es la configuración. Tú tienes que configurar en caso, bueno, con el nombre, lo único que vas a cambiar básicamente es el nombre de la base de datos. ¿De dónde sale este nombre de la base de datos? De la segunda opción, descarga SQLs. Yo lo presiono y de donde esté te va a descargar 4 archivos. Cuando tú veas la PPT vas a hacer 4 iteraciones, ¿ya? Para que vayas entendiendo cómo funcionan las llaves primarias y foráneas. ¿Ya? Este primero, si lo abrimos, yo te recomiendo que lo abras en un blog de notas. Y por acá yo tengo todo de notas. Acá tienes las instrucciones necesarias para poder crear tu base de datos. Tú deberías abrir tu MySQL, y si abres tu MySQL, tú podrías, acá ya está creada, voy a borrarla. Bueno, acá está lo que te aparece por defecto, esquemas son todas las bases de datos que están, tengo acá varias en mi máquina. Acá voy a borrarla, drop es botar en inglés, voy a borrar esto, drop now, ya no la tengo. Y lo que tú harías, también te lo describe en el PPT, pero solamente para que la veas acá en video. Tú haces una nueva consulta, ya. Tú seleccionas, copias todo, y luego sin seleccionar nada, no selecciones nada, presionas este de acá. Ya, ya. Y va a aparecer todo en verde, ya lo creo todo. Si todo está bien, cuando tú ejecutes el programa, pones en configuración, pones la base de datos correspondiente. ¿Y cómo sabes cuál es? Porque acá en el script te aparece crear base de datos ventas 1-1, que es justamente la base de datos que estamos indicando acá. Si todo salió bien, aceptamos. Y cuando ves la guía de remisión, va a salir en blanco. No hubo problemas. Si lo hiciste mal, va a salir algún mensaje de error, ¿no? Y si salió bien, pones agregar y le ponemos algún, ¿no? Acá voy a poner unos datos cualquiera. Cualquier dato. Agregamos un producto cualquiera. La cantidad 6 y gustos 2. Que me genero. Ahí estamos. Y se lo aquí. ¿Sí? Muy bien.
Hasta acá sería la clase de hoy. Hemos visto de manera resumida lo que debes ver. Y el resto me lo podrías consultar en clase. Nos vemos en la clase.